Shabbat Shalom. Pongámonos ante la presencia del Padre Dios Todopoderoso y ante todo, Señor, clamamos para que nos lave, nos limpie y nos perdone de todo cuanto pecado hayamos cometido en el pasado como en el presente. Porque confesamos que hemos pecado contra ti, contra los demás, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Lo hemos hecho de pensamiento, de palabra, por acción y omisión. Tú conoces todos y cada uno de nuestros pecados, tanto pasados como presentes. Pero imploramos en esta mañana tu divina misericordia y piedad, y ante ti presentamos los valiosos méritos que nuestro Señor Yeshua HaMashiach llevó a cabo cuando padeció, sufrió, murió y derramó su sangre bendita en la cruz, y así pagar el único precio que se podía pagar por todos los pecados de la humanidad, y así también satisfacer tu divina justicia. Por eso te pedimos, te rogamos y te suplicamos que nos laves, nos limpies y nos perdones de todo pecado y restaures nuestra comunión, relación e intimidad contigo, y a través del poder de tu santidad obrando en nosotros a través de tu Espíritu, nos dé en esta mañana el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento espiritual, para que podamos conocer y entender cuál es el programa espiritual de nuestras vidas, cuál es el ministerio que nos tienes reservado para desarrollar en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación y en medio de nuestra familia. En el nombre poderoso, santo, eterno, único y nombre sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre. Amén, amén y amén. Vayamos a nuestras escrituras, al libro de los Hechos. Y vamos a detenernos allí en esta corta, sencilla y profunda verdad que nos enseña allí Pablo en Hechos 20:27. Hechos 20:27 nos proclama: porque yo no rehuí proclamaros todo el plan de Dios. Porque yo no rehuí proclamaros todo el plan de Dios. Personalmente he percibido y oído a personas que se llaman creyentes, que declaran abiertamente que solo es necesario leer y enseñar que nuestra identidad bíblica solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Creo que ustedes también han sido testigos de esta clase de proclama, clase de enseñanza o de aseveración. Y evidentemente, hermanos, el evangelio que predica que Yeshua es quien en definitiva nos da nuestra identidad, es verdad, eso es verdad, pero no es la verdad completa. No es la verdad completa, reitero, pues la verdad completa requiere, óiganlo muy bien, requiere que consideremos esencial conocer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan de todo
de todo el plan divino de nuestro Todopoderoso para poder rescatar a la humanidad. Y en ese orden de ideas, las Escrituras nos dicen que a través de un pueblo escogido como pueblo prototipo, llamado por el mismísimo Dios con el nombre de Israel, y consecuente con aquello que Pablo en Hechos 20:27, reitero, donde nos dice, porque yo no rehuí proclamar todo el plan de Dios. Esta congregación intencionalmente nos esforzamos por la gracia de Dios, proclamar lo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre nuestra identidad a través del pueblo escogido de Israel. Eso es un compromiso intencional que tiene esta congregación. Y para ello nosotros tenemos que ir a todas las Escrituras. Porque si no proclamamos esto, estaríamos fallando en la presentación de lo que Pablo nos dice. Todo el consejo de Dios tenemos que proclamarlo a la manera como Él evidentemente lo hizo y lo acabamos de leer en Hechos 20:27. Hermanos, debemos comparar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis como una casa de 2 pisos. En donde el primer piso es el Antiguo Testamento y el segundo piso es el Nuevo Testamento. Nadie, absolutamente nadie, podría concebir que existiera el segundo piso si no estuviera el primer piso. Entonces, nosotros no podemos concebir el Nuevo Testamento si nosotros no consideramos en toda su dimensión el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podríamos nosotros conocer, entender, ni mucho menos discernir el Nuevo Testamento. Jamás de los jamases lo olviden, amados hermanos. Vuelvo y les reitero, sin el Antiguo Testamento no podemos jamás conocer, entender ni discernir el Nuevo Testamento. No se les olvide. Hoy quiero hacer énfasis en esa enseñanza en donde algunos tratan como de desconocer esta importancia que tiene el Antiguo Testamento dentro de nuestra identidad bíblica. Las Escrituras, de manera absoluta, nos enseñan que así como el Mesías fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero su manifestación, esa manifestación concreta y objetiva del Mesías no ocurrió sino en los postreros tiempos, según nos enseña Pedro en su primera carta, y vamos a leerla. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Miren con mucho cuidado lo que allí proclama Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque Él, ¿quién es Él? Yeshua, el Mesías. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Esta verdad, que es una verdad absoluta,
De igual manera lo es cuando se afirma que el pueblo de donde vendría el Mesías fue concebido desde el principio en el corazón de Dios, e igualmente su revelación histórica comienza a tener lugar en un momento determinado según la absoluta soberana voluntad del Dios Todopoderoso. Exactamente igual. Así como desde antes de la fundación del mundo fue concebido en el corazón de Dios de que vendría un Mesías para rescatar la perdición de la humanidad, e igualmente también el Señor en su corazón concibió desde antes de la fundación del mundo que ese Mesías vendría a través de un pueblo escogido por Él mismo. Consideramos necesario y oportuno estas obligadas aclaraciones, porque este tema en particular parece que no se le quiere dar la importancia que merece. Por eso, en esta mañana no quiero soslayar la oportunidad para recalcar en que no olvidemos esa verdad absoluta. Tenemos que considerar para poder entender esa identidad que el Mesías en última instancia nos da, para poderla entender en toda su plenitud según los designios de Dios. Tenemos que considerar también lo que Él nos enseña de Israel, el pueblo escogido a través del cual vendría el Mesías. Una vez hechas estas consideraciones, permítanme entonces ahora proseguir en nuestro maravilloso y necesario viaje a través de las Escrituras, a fin de conocer el esencial papel de Israel en nuestra identidad, del cual en muchas enseñanzas atrás habíamos iniciado y que en esta tarde, en esta mañana vamos a proseguir. Y en esa última exposición que hacíamos, habíamos quedado que concluida la bendición de José por parte de Jacob o Israel. Recuerden que Jacob, el Señor le cambió el nombre por Israel. Recuerden el significado, que ya lo dijimos, que significa Israel. Una vez que él concluye esta bendición a José, él llama a todos sus 12 hijos para impartirle a cada uno sus respectivas bendiciones. Y en virtud de la economía del tiempo, porque es bien larguito esa historia, pero yo les quiero decir que en sus casas léanlo, porque es una maravillosa historia. Allí en Génesis 49, 1-32, allí vamos a encontrar todo lo maravilloso de lo que sucedió cuando Jacob o Israel bendijo a cada uno de sus hijos, y a cada uno de ellos le determinó los designios que Dios tenía para ellos. Con esta bendición de Jacob o Israel, podemos claramente afirmar de manera absoluta que el pacto abrámico será desarrollado a través de las 12 tribus de Jacob. Esa es una verdad a puño que la encontramos en las Escrituras. Por lo tanto, todo el programa de redención para la humanidad será puesto sobre los hombros de toda una nación que van a formar esas 12 tribus, y esa nación el mismo Dios la llamó Israel.
Si observamos cuidadosamente las bendiciones dadas por Jacob o Israel, encontraremos que entre todos sus hijos, Judá, uno de los hijos de Israel o de Jacob, recibe una bendición muy especial. Y esa bendición especial son ser la tribu real por un lado y por otro lado ser la tribu mesiánica de Israel. Y esto nos vamos a gozar leyéndolo en el libro de Génesis. Vayan a Génesis capítulo 49 y deleitémonos con esa maravillosa historia comprendida en los versículos 8 al 12. ¿Lo tienen todos los hermanos? Acompáñenme a esa maravillosa lectura. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre, se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén. Hermanos, esa frase que ustedes van a encontrar allí en la parte del versículo 10a que dice: no será quitado el cetro de Judá, es una clarísima indicación que no obstante que José sería el primogénito por la vía de Efraín, Judá ante todo sería la tribu real, de la cual saldrían todos los reyes de Israel. Y lo más importante y fundamental, de donde saldría el Mesías, nuestro Señor Jesús, el cual aquí es representado por la palabra Silo, del versículo 10b. Y es sumamente importante destacar que esta palabra Silo es una clara referencia mesiánica. No hay duda porque si hacemos una genuina traducción del hebreo al español, la frase anterior quedaría así: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el dueño del cetro. Y maravilloso es saber de que el dueño de ese cetro es nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach. Hermoso, hermosa verdad, lo cual es una referencia indiscutible. Nadie puede negarlo de que es una referencia indiscutible al Mesías. Y es una prueba más de lo que venía yo diciendo anteriormente, de lo importante que es saber de dónde venimos, de dónde es nuestra identidad.
Y si nosotros nos quedamos únicamente en esa parte del Nuevo Testamento de que nuestra identidad nos la da Jesús, no lo vamos a entender cabalmente si no entendemos lo que nos dice las Escrituras del maravilloso pueblo escogido, de donde vendría el Mesías, de donde vendría el dueño del cetro. Si hacemos un vistazo hacia atrás del camino transitado con nuestras pasadas enseñanzas, acuerde que nosotros comenzamos desde Génesis y en la última enseñanza quedamos en la famosa bendición de los hijos de José a través de Jacob con aquello de las manos invertidas. Percibiremos la maravillosa manera como nuestro Dios Todopoderoso se ha propuesto desarrollar su plan de redención prometido a Abraham. Un maravilloso programa donde tanto Israel como los gentiles han sido incluidos en la promesa. Maravilloso. Tanto Israel como los gentiles han sido incluidos en la promesa. Eso quedó muy claro en la pasada enseñanza y les quiero reiterarles lo maravilloso que son esos planes de Dios, que son planes perfectos, en donde ese maravilloso programa que tenía Dios desde antes de la fundación del mundo para salvar a toda una humanidad caída, nos daba la gracia de incluir no solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Permítanme ahora, hermanos, hacer una semblanza de Judá a la luz de las Escrituras. Creo que es importante para que seamos conscientes de los maravillosos designios de Dios que a veces nos cuesta a nosotros percibir y todavía mucho más discernir. ¿Por qué? Porque parece ser de que si nosotros vemos esta historia de Judá, en Judá se cumpliera aquello de que toda desobediencia al Eterno trae consecuencias. Y todavía sería mucho más difícil mirar con ojos humanos o con discernimiento humano cómo Judá, que desobedeció tanto al Señor y toda su descendencia, haya sido escogido para ser la tribu real y la tribu donde vendría el Mesías. Vamos a hacer un recuento muy ligero de esta maravillosa historia de Judá. Lo pueden ustedes leer en las Sagradas Escrituras o al mismo tiempo que voy aquí, pues váyanse a Génesis 38 y lo que yo les voy a hacer, la semblanza de Judá está comprendida desde los versículos 1 al 5 del capítulo 38. Lo tienen, ¿verdad? En Génesis capítulo 38, del 1 al 5, vemos el casamiento de Judá con una cananea llamada Súa. ¿Sí? Un casamiento, oigan muy bien, un casamiento en oposición a las convicciones del pacto. ¿Por qué? Porque aquí hay un casamiento de Judá con una mujer de diferente yugo. Porque Súa era cananea, que practicaban otros principios y fundamentos diferentes a los que el Señor había establecido para el prototipo de su pueblo. Entonces, primera desobediencia.
Y valga la pena para aclararle a los jóvenes que todavía están solteros, de que cuando se casen, sean del mismo yugo. No vayan a cometer el error de Judá, igualmente el error que cometió Sansón y algunos otros personajes importantes de las Sagradas Escrituras. De este casamiento de yugos diferentes nacen 3 hijos, que son Onán y Sela, los cuales crecieron influenciados por la laxitud de las normas cananeas. O sea, no se criaron estrictamente en medio de los principios y fundamentos que había establecido Dios para el pueblo escogido. Se criaron por fuera de espacios diferentes a la cobertura de la santidad de Dios, la cual impone la obligación de cumplir los mandamientos, su palabra, sus propósitos, sus tiempos y sus fiestas solemnes. Ellos se criaron totalmente por fuera de esa cobertura de la santidad de Dios. Judá toma para mujer de una cananea, otra desobediencia. ¿Sí? Sigue tomando personas. Él toma una mujer de diferente yugo y ahora escoge una mujer cananea de diferente yugo para casar a su hijo mayor. Esa cananea se llama Tamar. Y él, debido a que vivía en ese ambiente de laxitud de los cananeos, evidentemente era una persona desobediente a los principios y fundamentos del Dios eterno. A esos principios, y debido a eso, como toda desobediencia trae consecuencias, él muere antes de tener descendencia. Mire por dónde va la cadena de la desobediencia, que podríamos decir lo que las Sagradas Escrituras nos llaman iniquidad, que se transmite de padres a hijos. Ninguno de hasta ahora ha roto esas iniquidades. Por eso nosotros es importante que examinemos con mucho cuidado qué iniquidades traemos de nuestra familia para romperlas y poder dar bendición a las generaciones que van a salir de nosotros. Por costumbre del levirato, todos entienden qué es el levirato, ¿no? ¿Sí lo saben? ¿O hay alguno que no sabe qué es el levirato? Si hay alguien que no sabe, levante la mano. Bueno, entonces expliquémoslo. El levirato era la obligación que tenía de que una mujer que se le muriera a su esposo sin dar descendencia, como es este caso, esa mujer la tenían que casar con el hermano que siguiera. Y si ese no daba descendencia, con el que siguiera, y así hasta que diera descendencia. Pero el levirato imponía de que los hijos iban a ser del primero. ¿Sí? Entonces, aquí por costumbre del levirato, entonces Tamar se une a Onán, porque era el segundo que seguía después del que murió, que había sido ¿sí? Pero se rehusaba a tener descendencia, no quería. Intencionalmente se propuso a no tener descendencia.
y se acostaba con ella y tenía relaciones sexuales y cometía el acto impuro de que cuando echaba el semen en la tierra. ¿Sí? Lo cual pues era desagradable ante los ojos del Señor. El castigo a toda esa desobediencia de este segundo hijo de Judá, Onán, su castigo fue la muerte. También murió, ya van 2 muertos. Y Tamar sin descendencia. El tercer hijo de Judá todavía era muy joven para unirse con la viuda Tamar. Y no solamente eso, Judá aprovechó esta oportunidad porque él consideraba que Tamar era la culpable de la muerte de sus primeros 2 hijos y temía de que al tercero también le pasara lo mismo. No sé si ustedes han escuchado que en nuestro medio le dicen a esas mujeres con las que se casan, se mueren, le dicen que hígado blanco. ¿Sí? Sí, eso por ahí dicen, no, este es hígado blanco porque todo el que se casa con él se muere. Entonces, pues, aquí, pues, sería ese el caso. Entonces, Judá hizo todo lo posible para que su tercer hijo no se casara con ella y engañó a Tamar y le dijo que esperara hasta que Sela, que era el tercer hijo, tuviese la edad para casarse, y le dijo que mientras tanto regresara a la casa de su padre hasta que este tercer hijo Sela tuviera ya la edad suficiente para casarse y así intentar o lograr de que diera descendencia. Pero esa era una tramoya de Judá. En realidad, en su corazón no quería para nada de que este matrimonio se surtiera. La intención de Judá, por lo tanto, era no cumplirle a Tamar, pues la consideraban responsable de la muerte de sus hijos. Tamar, cansada de esperar a Sela, decidió obligar a Judá a través de un engaño. ¿Cómo? Se vistió de ramera y ella tuvo conocimiento de que Judá iba para un pueblo iba a trasquilar unas ovejas, y entonces pues se vistió de ramera y se puso en el camino y sedujo a Judá, y tuvo relaciones con ella sin que supiera que era su nuera. O sea, Tamar engaña a Judá. Una treta muy bien planificada. El precio por esta relación sexual, podríamos decir, de una supuesta ramera, era que ella cobró un cabrito, pero Judá no tenía en ese momento el cabrito, entonces le propuso de que después se lo mandaría, pero Tamar le dijo, no, mientras me mandas el cabrito me tienes que dejar una prenda. Entonces ella le exigió el sello y el báculo de Judá. Ese sello y báculo de Judá era un signo de que él era la cabeza de esa tribu, ¿sí? Que cuando le entregara el cabrito le devolvía el sello y el báculo. Qué buena treta la de Tamar, porque ella se perdió de por ahí, de esos caminos. Y cuando Judá mandó a un mayordomo, un empleado de él, para que buscara a la ramera a fin de cumplirle y pagarle el cabrito y le devolviera las prendas, no la encontró. No la encontró. De tal manera que Tamar quedó embarazada de Judá. Y cuando ella tenía 3 meses de embarazo, fue acusada de inmoralidad. ¿Por qué? Porque ella era viuda y no podía
salir embarazada porque todavía debía esperar el casamiento con Sela, ¿no? Lo cual, pues eso era grave en ese momento histórico bíblico de nuestra narración. Judá entonces ordena de que Tamar fuera quemada, ¿sí? Como un castigo por la falta de haber tenido una relación sexual indebida y no haber tenido, esperarse el casamiento con su tercer hijo, Sela. Pero cuando él ordena ser quemada a Tamar, esta enseña el sello y el básculo de Judá y enseguida afirma ante todos que ella está embarazada del dueño de esas prendas, lo cual quedó desenmascarado Judá y no le quedó otra alternativa que aceptar de que evidentemente el embarazo de Tamar era de él, ¿sí? Bueno, Tamar de este embarazo entonces le da 2 hijos gemelos, ¿sí? Salió como que premiado, porque no salió uno, sino salieron 2 gemelos. Fares, uno llamado Fares y el otro Zara. Dicen que el primero fue Fares, pero no salió al total, sino que sacó la mano, entonces la apartar y que le amarró en el dedo una lana, pero él volvió a meter otra vez la mano. No, el primero fue Cera, pero volvió, entonces nació Fares. A la larga, pues el primero fue Fares. Y aquí lo maravilloso y hermoso de esta historia, y por eso me detuve a hacer este pequeño resumen, es porque precisamente a partir de Fares es que descendió la línea genealógica de Boaz, de David y de Yeshua, ¿sí? Por lo tanto, Tamar es una antepasada del Mesías. Cualquiera podría decir de que ninguno de estos personajes que yo he dicho anteriormente podrían calificar, podrían aplicar, ¿sí? Para ser, con los ojos humanos, ¿no? Para ser parte de la descendencia de Jesús. Pero vean ahí cómo son los designios del Señor. Esos son los misterios del Señor que nosotros no alcanzamos a entender, porque nuestro entendimiento no puede captar esos propósitos de Dios. No es como difícil, y para algunos es muy difícil aceptarlo, pero como es la palabra absoluta del Señor que está ahí, la tenemos que aceptar tal como es. Cuando venga Yeshua por segunda vez y nos llame a estar con Él en el reino de la gloria y la justicia, acuérdense de preguntarle cuáles fueron los motivos para esto, ¿sí? Porque esta es una línea de desobediencia y desobediencia y desobediencia. Y de toda esa línea de desobedientes son descendientes de Yeshua. Me parece muy interesante esta historia, que me gustaría de que la volvieran a releer otra vez en sus casas, para que se maravillaran de los designios de Dios, que en la mayoría de las veces no los entendemos, porque es lo que las Sagradas Escrituras llaman los maravillosos misterios de Dios. Todo este recorrido bíblico que hasta ahora hemos hecho y seguimos haciendo, porque no es nuestra intención de que nosotros, los que estamos aquí y los que vengan, entiendan claramente
de dónde viene nuestra identidad. Y vuelvo y repito, para poder saber exactamente cuál es y de dónde viene nuestra identidad, necesariamente tenemos que empezar desde Génesis y pasar a través de todo ese recorrido que hemos hecho a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Judá, de Manasés, ¿sí? Y todas estas cosas. Y en la próxima enseñanza que me corresponde a mí, vamos a ver cómo es que se forman dos casas. Es importante que eso lo conozcamos, ¿sí? Las dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Es importante. Si nosotros no conocemos la historia de nuestra identidad, no vamos a alcanzar a dimensionar la verdadera identidad que finalmente nos da Yeshua. Por eso decía de que algunos enseñan y pretenden decir de que la identidad solamente la encontramos en el Nuevo Testamento. Vuelvo y les repito, sí es una verdad, pero la verdad completa es que es necesario que conozcamos la historia del programa que Dios tenía a través de un pueblo escogido, a través de un pueblo que lo determinó como prototipo, de donde vendría el Mesías que finalmente nos da la verdadera identidad en el Nuevo Testamento. Entonces, todo este recorrido bíblico que hasta ahora hemos hecho y seguiremos haciendo, nos hará entender apropiadamente lo que Dios a través de la historia hizo en el pasado, está haciendo en el presente y hará en el futuro para concluir su maravilloso programa de redención para una humanidad caída. Por lo tanto, hermanos, no se les olvide, y en eso sí quiero recalcarles, es una verdad absoluta e incuestionable que Israel y los gentiles deberán esperar a su Mesías a través de la tribu de Judá. Y si no proviene el Mesías de Judá, Yeshua HaMashiach no calificará para ser el Mesías prometido desde el principio, desde Génesis. Hermanos, gracias, Dios les bendiga y que encuentren un corazón fértil de todas estas verdades para que allí den frutos de vida eterna. Shalom, hermanos. Oremos. Bendito Padre eterno que nos diste el Shabbat para que nosotros pudiésemos hablar, como dicen las Sagradas Escrituras, como Moisés lo hacía de sábado en sábado, de esas verdades que nos ayudan a entender nuestra identidad, que nos ayudan a entender cuáles los propósitos espirituales que Dios tiene para nosotros, que nos ayuda a entender cuál es el programa espiritual que nuestro Señor tiene para nosotros, el cual no es otro que alcanzar el reino de la gloria y la justicia para el cual hemos sido creados para el servicio nuestro, de Él y de todos. Hermanos, bendito sea el Señor. Shabbat Shalom.